¿Pueden ver la presentación allí? Sí se ve, profe. Sí, profe. Gracias. Bien, vamos a ver ahora lo que es taludes, desarrollo de los movimientos en los taludes. Bien, en cualquier parte de la superficie terrestre, la gravedad empuja continuamente los materiales hacia niveles inferiores. El término más comúnmente usado para designar los movimientos producidos en los taludes es el deslizamiento. Deslizamiento que también se conoce como derrumbes, ¿no es cierto? Dada la diversidad de inestabilidad que se producen, parece más adecuado utilizar el término movimiento de taludes para englobar todos los tipos de roturas que pueden sufrir estos. Influencia del tipo de material. La naturaleza intrínseca del material mantiene una estrecha relación con el tipo de inestabilidad que puede producirse. Los terrenos en los que se producen los movimientos pueden dividirse en tres grupos: macizos rocosos, suelos y materiales de relleno. Macizo rocoso. En las discontinuidades ha de considerarse el tipo y origen, distribución espacial, tamaño y continuidad, espaciado, la rugosidad, naturaleza del relleno, presencia de agua, etc. Esto todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en las unidades anteriores cuando veíamos los distintos índices de clasificación de roca, que teníamos que ver la distribución espacial de las discontinuidades, ¿no es cierto? El tamaño, la discontinuidad, el espaciado que había, la rugosidad, ¿no es cierto?, entre las paredes de las discontinuidades, naturaleza, si había algún relleno, ¿no es cierto?, qué tipo de relleno, si era un relleno grueso, si era un relleno cementado, si era un relleno fino, suelto, ¿no es cierto?, y si había presencia de agua. De la roca matriz ha de conocerse su naturaleza, características resistentes, meteorización y alterabilidad. Generalmente los diferentes tipos de roturas que se producen en los medios rocosos siguen superficies preexistentes. Entonces esto es importante, sé que lo que estábamos viendo recién en proyecciones estereográficas. Generalmente los diferentes tipos de roturas que se producen en los medios rocosos siguen a las superficies que son preexistentes, o sea, con algún plano de debilidad que ya existe. Suelos, conjunto de partículas sólidas, sueltas o poco cementadas, más o menos consolidadas de naturaleza mineral, fragmentos de roca, materia orgánica, etc., con fluido intersticial, rellenando huecos y que han podido sufrir transporte o desarrollarse in situ. El comportamiento de las masas de suelo se asemeja al de un medio continuo y homogéneo. Las superficies de rotura se desarrollan en su interior sin seguir una dirección preexistente. O sea, el suelo es homogéneo y no hay aparentemente una zona de debilidad dentro del suelo. Pero cuando ya se dejan grandes espacios abiertos o cortados, ¿no es cierto? Ya sean cortes naturales, cuando por ahí por el paso del agua, ¿no es cierto? En el caso de los ríos que van chocando con una pared de algún cerro, de alguna zona montañosa que ya va cortando el cerro. Cuando esos cortes son profundos y ya tienen altura, bueno, según el tipo de consistencia que tenga ese suelo, ¿cierto?, de cohesión, y el tipo de material con que esté formado eso, va a resistir más tiempo o menos tiempo, ¿no es cierto? Pero en algún momento va a haber un deslizamiento, ¿sí? Y este deslizamiento no tiene nada que ver con zonas
de debilidad que ya existían, sino simplemente por el peso del terreno y que sobrepasa ya la cohesión del suelo y entonces va a haber un derrame, ¿no es cierto? Un deslizamiento, un derrumbe. Bueno, suelo, el material meteorizado, poco consolidado de origen mineral. Roca, material natural resistente, consolidado, que ha de ser removido mediante voladura. Entonces, todo lo que es la mecánica del suelo trata este tema, ¿sí? Y lo que es la mecánica de roca tiene que ver con rocas ya, que son materiales más resistentes. Y por ahí, bueno, la línea de división, 0,25 megapascales para este lado, para la derecha, ya se puede considerar a la compresión simple, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya se puede considerar como roca y por debajo de ese valor de la resistencia a la compresión se consideran como suelo. Bueno, rellenos. Se agrupan bajo esta denominación todos aquellos depósitos artificiales realizados por la demanda de ciertas actividades como construcción de obras civiles, terraplenes, presas, etcétera, ¿no es cierto? O también como en el caso de botaderos, en el caso de minería, ¿no es cierto? Los botaderos o las escombreras. Las consideraciones técnicas del comportamiento de estos rellenos tienen una gran semejanza a la de los materiales de tipo suelo, porque son materiales de relleno con poca cohesión, salvo que eh, estén apisonados, ¿no es cierto?, por algún sistema mecánico. Los movimientos que se producen siguen la pauta de los que tienen lugar en los suelos, desarrollándose a través del material, según una superficie no determinada previamente. Aquí también la rotura, o la zona de rotura, ¿no es cierto?, o la línea de rotura no tiene nada que ver con una zona de fallamiento preexistente, sino que, de acuerdo a las condiciones, por algún lado va a fallar este material de relleno si tiene cierta altura. Bien, acá vemos lo que es un talud, ya sea de suelo o ya sea de roca, ¿no es cierto? La forma, ¿no es cierto?, de una pared, con cómo nosotros llevamos nuestros bancos, es lo que llamamos talud. En este punto es la base del talud y acá es la cresta o la cabecera del talud. Si hay una superficie de deslizamiento, de rotura, ¿no es cierto?, de menor, de menor ángulo que el buzamiento del talud, dice de deslizamiento o de rotura. Entonces, la inclinación o pendiente de un terreno que queda al excavar, eso es un talud, ¿sí? Bien, clasificación. La inestabilidad de taludes se traduce en una serie de movimientos que pueden ser clasificados en base a distintos criterios. Mencionaremos los dos tipos de movimientos que se originan con mayor frecuencia de acuerdo con los mecanismos que se producen en diferentes materiales. Clasificación de Barnes. Caídas, vuelcos, deslizamientos, flujos, desplazamiento lateral y roturas complejas, ¿no es cierto? Bien, en desprendimientos. Se define como desprendimientos una masa separada de un talud, desmonte, acantilado, etcétera, mediante una superficie de corte normalmente pequeña y cuyo recorrido se realiza en gran parte a través del aire, o sea, caída en vacío. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de desprendimientos de materiales.
acá hay un estrato, ¿no es cierto?, de un material que es más resistente a la erosión. Todo este material acá que está rayado, tiene menos resistencia a la erosión, entonces se ha ido desgastando y va quedando, ¿no es cierto?, el estrato que tiene mayor resistencia va quedando al aire, hasta que en un momento, ¿no es cierto?, se produce un momento de vuelco acá o que va a romper o que va a cortar acá, en esta posición, va a cortar ese estrato. Y se va a desprender, ¿no es cierto?, va a caer. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto puede ser un acantilado, ¿no es cierto? Ya sea de un lago, en el mar o un río. El río va desgastando toda esta parte baja, todo esto va cayendo, y esto que es más duro, bueno, por un tiempo se va sosteniendo hasta que ya queda emboladizo, y al quedar emboladizo también hay un momento de vuelco que provoca la rotura, ¿no es cierto?, en este sector. Bueno, acá también es parecido, son estratos inclinados, que también en algún momento queda emboladizo y se cortan y se rompen y caen. Bien, rotura previa por tracción. Uno es una serie alternante. Dos, diferentes grados de meteorización y erosión, ¿no es cierto? Porque hay una parte que es más, que se erosiona más que esta parte dura, rocosa. Basculamiento de la parte superior, o sea, ya va a empezar a caer en voladizo. Y como no tienen resistencia a la tracción, cuando se produzca el momento de vuelco, esto se va a romper, ¿no es cierto? Rotura en el pie del bloque. Bueno, las trayectorias, esto es en caída libre, en el aire, esto es con rebote, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo es la forma del talud, y una parte cae, ¿no es cierto?, en caída libre y después por rebote se sigue deslizando hacia abajo. Y acá el deslizamiento es por rodamiento, ¿no es cierto?, es decir, tiene muy poca altura de caída y la mayor trayectoria es por rodamiento. Vuelco. Estos movimientos implican una rotación de unidades con forma de columna o bloque sobre una base, bajo la acción de la gravedad o fuerzas ejercidas por unidades adyacentes o por inclusión de agua en las discontinuidades. Los vuelcos se pueden considerar exclusivos de medios rocosos, condicionados por la disposición estructural de los estratos hacia el interior del talud, y un sistema de discontinuidades bien desarrollado. Bueno, esta es la forma en que se producen los vuelcos, es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que es desprendimientos, pero más para cuando los estratos son de tipo columnares. Acá, bueno, vuelco por fricción, vuelco de bloques, ¿sí? Por la erosión, estos bloques, ¿no es cierto?, que ya están divididos por una familia de clases preexistente, al quedar sin la contención, ¿no es cierto?, del suelo que tenían antes, que ha sido erosionado, van a empezar a volcarse bloque por bloque. Bueno, y acá también son bloques de tipo columnares, ¿no es cierto?, que forman columnas, un bloque encima de otro, que también ya cuando pierdan la parte del suelo que los está conteniendo, se van a empezar a derrumbar. O cuando esto se moje, ¿no es cierto?, si hay agua, en una lluvia a lo mejor, o si hay aguas interiores, el agua lo que provoca, bueno, es que este material acá que los está conteniendo también se ponga
se ablande, ¿no es cierto? Se ponga escurridizo y bueno, por ahí esto va a provocar que las partes bajas de rocas que estén conformando bloques se caigan. Bueno, acá tenemos un talud, tenemos una familia de clases, ¿sí? Una tiene un buzamiento y la otra tiene otro buzamiento que va formando bloques. Y acá vemos la proyección estereográfica, ¿no es cierto? En línea llena es lo que indica el buzamiento del talud de trabajo. Y en líneas punteadas son el buzamiento de la discontinuidad. Fíjense que están cruzadas, o sea, uno va hacia buzan hacia un lado y la otra familia buza hacia el otro lado. Por eso es que está del otro lado del eje central, ¿cierto? Norte-sur. Tiene un buzamiento opuesto. Entonces, rotación de columnas o bloques de roca sobre una base, sobre la acción de la gravedad y fuerzas adyacentes. Entonces, estas dos familias de diaclasa van a conformar bloques. Bueno, acá tenemos un bloque en un plano inclinado, ¿no es cierto? Para que se produzca el deslizamiento de ese bloque, ¿sí? El ángulo del plano inclinado tiene que ser mayor que un ángulo phi, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con con el coeficiente de deslizamiento, ¿no es cierto?, del bloque en la superficie en la que está apoyado. La condición de vuelco va a ser cuando la tangente del ángulo, ¿no es cierto?, del plano inclinado sea mayor que la base del bloque por la altura. Cuando este ángulo sea menor, ¿no es cierto?, el ángulo que tenga que ver con el ángulo de fricción del bloque, no existe deslizamiento. En este caso, ¿no es cierto?, cuando la tangente de este ángulo tampoco sea menor que esta relación, esta relación que tenemos acá de la base por la altura es la que provoca el movimiento de vuelco, el momento de vuelco, perdón. Entonces, cuando esa relación sea menor, no existe vuelco porque el momento el momento de vuelco va a ser va a estar compensado, ¿no es cierto?, con la normal del peso del bloque. Ahora, cuando sea mayor, si este momento de vuelco va a superar la componente del peso, que también que produce un momento inverso, entonces esto va a tender a volcarse. Deslizamientos son movimientos que se producen al superarse la resistencia al corte. Generalmente las superficies de deslizamiento son visibles o pueden deducirse razonablemente. La velocidad con que se desarrollan estos movimientos es variable dependiendo de la clase de materiales. El movimiento puede ser progresivo, produciéndose inicialmente una rotura local que puede no coincidir con la superficie de rotura general. La masa desplazada puede deslizar a una distancia variable de la superficie original de rotura, solapándose con el terreno natural y marcando esta una superficie de separación bien definida. Bien, estos deslizamientos, antes uno tenía que esperar que ocurran, ¿no es cierto? Y si esto provocaban ciertas
ciertas zonas, digamos, dentro del pit inseguras, lo que se hacía era provocar el deslizamiento si no eran muy grandes. Y si eran deslizamientos muy grandes, bueno, había que esperar que en algún momento ocurra, ¿no? Si bien, como dice acá, estos movimientos son progresivos. Entonces, por algún elemento de medición, como que puede ser una estación total, se colocan en la zona donde se puede producir un movimiento, se colocan, ¿no es cierto?, prismas que tienen una posición, ¿no es cierto?, una coordenada fija, y cada periodo de tiempo va y se mide con un teodolito, una estación total u otro sistema de medición preciso. Se mide, ¿no es cierto?, si la coordenada de esos prismas o de esos puntos fijos se están moviendo. O sea, si se mueve toda la masa de roca, ¿no es cierto?, va a provocar un cambio en el